dar los agradecimientos, no he mencionado que también está conmigo mi esposa. Ella está en el primer piso en este momento. Nosotros vivimos en un hogar con 2 pisos y está con nuestra hija pequeña que tiene 1 año 2 meses. Así que es un poco complicado tenerla quieta un par de segundos. Así que mi esposa está con ese trabajo en este momento mientras yo estoy con ustedes enseñando de la palabra de Dios. Así que está escuchando en el primer piso, les manda calurosos saludos. Y mi hijo que está junto a mi lado en su pieza también está escuchando, pero está esperando que comience a las 11:30, acá en Chile, a ustedes 10:30, en 30 minutos, en 15 minutos más, una clase que es especial para ello, que la organiza nuestro hermano don Andrés Kluge, un hermano que está encomendado a la obra en Chile hace mucho tiempo, y tiene esta actividad con los niños, mirar las aves del cielo, y están recorriendo los distintos aves y los distintos árboles que existen con una aplicación espiritual, así que tienen la que nosotros en nuestro país denominamos como la escuela dominical a través de Zoom. Así que por este día domingo en nuestro hogar tenemos harta actividad referente a las cosas de Dios que son las que permanecen para siempre. Vamos al libro de Esdras, Esdras el capítulo número 1. Les invito a abrir las escrituras en el libro de Esdras, el capítulo número 1. Vamos a comenzar la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 11. De la buena voluntad de Dios ha puesto en mi corazón el poder considerar estos acontecimientos que ocurrieron en el retorno desde el exilio, desde Babilonia. Voy a abrir mis apuntes, que aquí tengo mis apuntes para tenerlos a la vista. Vamos a leer desde Esdras el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Quiero que mantengan en su memoria, en su retina, por decirlo de alguna manera, estas 3 cositas. Primero, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Segundo, pregonar de palabra y también por escrito. Porque es interesante ver cómo avanza el tiempo, avanza la reconstrucción del templo y que se haya puesto por escrito resulta fundamental y uno puede observar la soberanía de Dios respecto a lo que él ya tiene establecido. Dice el versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Y con esto me refería en un comienzo a el Dios, porque Él es el Dios. Es interesante porque este rey pagano tenían en sus creencias a distintos dioses, pero él dice, Él es el Dios sobre todos los dioses. Y nos hace mirar un poco hacia adelante, hacia el Apocalipsis, en este escrito de Juan, cuando dice Rey de reyes y Señor de señores. Dice versículo 4, versículo 3, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, de mano de Mitrades, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá.
Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar a Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En un comienzo decía, mientras veía a mi hermano don Paulino cantar junto a sus hijos, ha sido la reflexión por estos días, y como les decía, vamos a introducir, pero con este pasaje mirando hacia el Dios de los cielos, cómo está nuestra actividad diaria en cuanto al canto, en cuanto a la alabanza, en cuanto a las acciones de gracias, eh, porque podemos observar cómo una vez que el templo se reconstruye, Esdras vuelve con sacerdotes, con levitas y también se destaca con porteros y con cantores. Nehemías también vuelve con cantores a la reparación de los muros de Jerusalén y también como al momento de dedicar el templo de la casa de Dios, al momento de dedicar los muros en Jerusalén, aparece esta actividad de los cantores. ¿Cómo está nuestro canto? Y no lo vamos a circunscribir respecto al canto eh, solamente a cuando nos congregamos al nombre del Señor, sino en el día a día. Porque uno puede hacer memoria como en los tiempos de David, cuando David establece estos cantores, los hijos de Asaf, de Jedutún, cómo tenían este servicio de cantar, de clamar al Dios vivo, para la gloria de Dios, un interesante objetivo. ¿Para qué cantamos? ¿Para satisfacer nuestro deseo o cantamos para la gloria de Dios? Y cómo nuestro canto enseña a nuestros hijos. Esta semana conversaba con un hermano que se congrega en Iquique, don Jaime Gallardo, a quien le envío un saludo, seguramente él escuchará este audio con posterioridad, y me envió música instrumental con nuestros himnos. Y él me decía, le comparto esta preciosa música que me siguió durante toda mi juventud, y cómo esta música reemplazó el rock que yo escuchaba antes de conocer a mi Salvador. Sin duda la música nos enseña y la música es para la gloria de Dios. Pero vamos a ver eso el día martes, el día miércoles y jueves respecto a la adoración, la alabanza, la acción de gracias y la gloria a Dios, como lo expresa ahí el libro de Nehemías, el capítulo 12, el versículo número 46. Pero ahora, hoy es el primer día de la semana. Es el día en que el pueblo de Dios, hasta antes de la pandemia, nos congregábamos al nombre del Señor Jesús para el partimiento del pan, para beber la copa, y que al momento de participar del pan y de beber de la copa, la muerte del Señor Jesús anunciábamos hasta que Él venga. Ha sido suspendida. En Chile ya cumplimos un año sin poder participar de la cena del Señor. El día viernes por la tarde tuve que ir a nuestro local de reuniones por el llamado de un vecino que nos dijo, don Esteban, el durazno que usted tiene en el antejardín de la iglesia, así nos decía, está tapando la canaleta de mi casa, la evacuación de aguas lluvias, y me tiene el techo lleno de duraznos. Entonces tuvimos que ir a hacer aseo al local, tuvimos que, todavía nos queda podar un par de ramas que están dando hacia el vecino. Uno también reflexionaba qué testimonio tiene que dar hasta en ese tipo de detalles, atender el requerimiento de los vecinos. Vamos a ver aquí cómo los vecinos de los, de los hijos de Israel, de la tribu de Judá y Benjamín, fueron ayudados por los vecinos. Ahí cuando leemos en este decreto que establece Ciro, rey de Persia, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado. Esa palabra hombre hace referencia a los vecinos, en donde estaban establecidos los israelitas que estaban en la cautividad en Babilonia. Y al momento de estar en el local de reuniones nuestra acá en Los Ángeles, en Fuente Alba 768, al momento de abrir la puerta, estaba un olor que difícilmente pueda olvidar, un olor a tiempo, un olor a encierro, ese olor que se acumula en un hogar cuando no se hace aseo por un buen tiempo. El local estaba vacío, sin los hermanos, sin poder estrecharnos la mano, sin poder sentarnos para, como lo hizo nuestro hermano, cantar para la gloria de Dios, para que un hermano se pare frente al púlpito tal como lo hizo Esdras
en Nehemías el capítulo 8 y se comienza a leer la ley frente a niños, a hombres y mujeres y todo el que podía entender. Y aquellos que no entendían, estaba el ejercicio de los levitas para explicar al pueblo lo que se estaba leyendo acerca de la ley. Todo eso ha quedado suspendido por estos días. No sé en tu Pisa cuánto tiempo llevan sin poder congregarse. Acá en Chile, hoy, este fin de semana, por primera vez en un año, cuarentena total, no hay permisos para nada, no podemos salir a ninguna parte porque se han disparado los casos. Pero en este primer día de la semana vamos a contemplar al Dios de los cielos. Es interesante, como les dije en un comienzo, que mantuvieran en la mente estas tres palabras: cumpliese, por pregonar por palabra y pregonar también por escrito para todo el reino. Primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Es interesante porque los invito a leerlo en casa, lo vamos a mirar muy rápidamente. Ya estaba profetizado por Isaías, que profetizó al reino de Judá, al reino del sur. Ahí en Isaías 44, del 1 al 8, y en Isaías 45, del 1 al 7, estaba profetizado acerca de Ciro. Y cómo Ciro, incluso Dios, y esto es interesante, esto es tremendamente, y a mí me impacta en lo profundo, cómo un rey pagano es utilizado por Dios. Dios tiene soberanía de todo. Y vemos su gracia y su misericordia, una sombra de lo que el Señor iba a hacer a la cruz del Calvario, porque nos iba a mostrar su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Vemos en el comienzo de la iglesia primitiva cómo Pedro particularmente se rehusaba a ir a predicar a los gentiles. Y cómo en esta visión Dios le dice: lo que yo he santificado no lo llames inmundo. El ir y pregonar el evangelio a los gentiles. Y cómo podemos apreciar cómo incluso el mismo Jonás no quería ir a Nínive, porque era el pueblo opresor del pueblo de Israel, la capital del imperio asirio. Pero Dios mostró su misericordia, envió a Jonás, pregonó, y Nínive se arrepintió. Una sombra de lo que estamos viviendo en nuestros días. Y dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca del profeta Jeremías. Cuando uno examina y lee el profeta Jeremías, ahí en el capítulo 25, versículo 12, versículo 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Ustedes ya seguramente lo tienen muy, muy claro, porque mi hermano Felipe lo mencionó en varias ocasiones, cómo por la desobediencia del pueblo, podemos resumir cómo por la desobediencia del pueblo de Israel, Dios les sentenció disciplina. Dios estableció las consecuencias de la desobediencia, y esto es interesante y esto es tremendo, porque debe impactar nuestras vidas. Cómo muchas veces soslayamos, cómo muchas veces pasamos por alto los mandamientos de Dios respecto a nuestra vida, especialmente cuando hablamos de ser santo, porque yo también soy santo, dice el Señor. Eh, el pueblo de Israel conocía Deuteronomio, el capítulo 28, donde se establecen los beneficios o las bienaventuranzas, voy a utilizar la bienaventuranza, las bendiciones respecto a la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia. Y en las consecuencias de la desobediencia está lo que profetizó el profeta Jeremías ahí en el capítulo número 25 y el versículo 11, donde dice que toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Ahí está, palabra profética. Isaías, Jeremías profetizaron antes de que el templo, los muros y la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Uno puede observar una página antes de donde estamos en el libro de Edras, especialmente en Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y el versículo 19, el cumplimiento de esta profecía. Y eso en lo personal me ha hecho meditar en que Dios no es hombre para que mienta. Dios cumple sus palabras. Hay unos versículos que sin duda usted debe recordar. Por ejemplo, ahí en Isaías 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Sí, la palabra de Dios es eterna. Mateo 24:35, ya cuando el Señor estaba en medio de los suyos, cuando estaba en medio de esta humanidad expresa, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, las palabras de nuestro Dios se cumplen, no es hombre para que mienta. Todo lo que existe, el cielo y la tierra puede pasar, pero su palabra permanece para siempre. Y lo podemos ver en el caso de la cautividad de Israel. Pasaron los 70 años y se va a cumplir lo que Dios habló a través de su profeta Jeremías. Se cumplió lo que profetizó Jeremías en el versículo 11 y se va a comenzar a cumplir lo que Jeremías, por medio, por palabra que el Señor, que Jehová le dio y que entregó a la nación de Israel, en el versículo 12 se va a cumplir con el retorno a Jerusalén. Pero ahí en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, versículo 19, dice: y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Todos sus objetos deseables. El templo destruido, los muros destruidos, los palacios destruidos. Esto me hace meditar profundamente en aquel momento cuando David, aquel varón, un varón conforme al corazón de Jehová, expresa: yo habito en casa artesonada y el arca está en medio de cortinas, en segunda de Samuel, el capítulo número 7. Pero Dios le dice a David que su anhelo es genuino, es bueno, el de él querer construir el templo, la casa de Jehová. Pero Dios le dice: no la vas a construir tú, tu hijo la va a construir. Y se construye el templo en donde los levitas y los sacerdotes realizaban día tras día los servicios que Dios estableció en su palabra, los sacrificios, las ofrendas, eh, y toda la actividad que se refería a la obediencia a Dios. Pero sucede esto: el pueblo desobedece al Dios de los cielos y se cumple esta profecía: todos destruidos. Pero Dios en su misericordia estableció un periodo de tiempo, 70 años. ¿Cuánto tiempo estaremos nosotros en esta pandemia? Sin duda ha sido de reflexión, porque uno puede observar en el caso de Zorobabel en el primer retorno, que hubo mucha oposición para la reconstrucción del templo. ¿Y acaso no nos sucede lo mismo cuando anunciamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? La oposición del mundo muchas veces se hace insoportable. Cómo el mundo bombardea con información y con muchas luces para desviar la mirada del hombre de lo alto, para que el hombre considere que sus caminos son buenos. Pero el Señor dice que no hay justo ni aun uno, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La oposición que se encontró Zorobabel, la oposición que se encontró Nehemías al momento de reconstruir en los muros, Zorobabel, el templo, y al momento de Esdras, el escriba, un descendiente de Leví, un sacerdote, que vamos a ver el tremendo testimonio que él tiene para con el rey Artajerjes. Un testimonio donde él no solamente como escriba tenía que escribir lo que el rey Artajerjes y los reyes dictaminaban, sino que procuraba escribir la palabra de Dios. Y el testimonio no lo dice Edras, lo dice Artajerjes en la carta que le da para poder retornar a Jerusalén, y que también, al igual que Ciro, le entrega a Sesbazar en este retorno con Zorobabel los recursos necesarios para reconstruir el templo. Lo mismo sucede con Esdras. Y ahí eso, hermanos, me habla de la providencia de Dios. Dios no nos desampara. Dios siempre nos provee para nuestras necesidades, principalmente cuando tiene relación con la obra de Él. Y vemos cómo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, un rey pagano, un rey pagano. Despertó el espíritu. Este despertar habla de avivar, habla de un despertar con energía de parte de este rey de Ciro. ¿Se habrá convertido al Dios vivo y verdadero?
La verdad es que no lo sabemos. La Escritura no guarda silencio respecto a eso. Quizás nos encontremos con Ciro en la gloria, no lo sabemos. Pero Dios utilizó a Ciro. ¿De quién se refiere? Como mi pastor. Lea por favor en casa cuando tenga tiempo. Yo solamente lo voy a mencionar, lo tengo acá apuntado. Como en Isaías 44, del 1 al 8, así dice Jehová de Israel. Establece, yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ese es nuestro Dios. Eso es lo que declara Dios a través de su profeta Isaías y que le declara al pueblo de Israel, que Él es Jehová, Rey de Israel. Y si usted se da cuenta, y lo vamos a ver, la forma como se refiere Ciro al Dios de los cielos. Él dice, Jehová, el Dios de los cielos. Él dice, Jehová, Dios de Israel. Y Ciro dice, Él es Dios. Isaías lo establece, lo profetiza en Isaías 44. Yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Es la palabra de Dios para que se cumpliese la palabra dicha por Jehová por medio del profeta Jeremías. Es interesante ver cómo en Isaías 45, 1 al 7, donde habla específicamente de Ciro, mi ungido, mi pastor, mi ungido, interesante, lo que Dios hace referencia a Ciro. Por eso en lo personal me impacta que él no solamente lo pregonó de palabras, sino que lo dejó por escrito. Y el dejarlo por escrito fue vital para que la obra continuase. Porque la oposición muchas veces sobornaron a testigos falsos para que le mintiesen al rey, para que la obra fuese detenida. En Isaías 45 expresa, así dice Jehová, has ungido, está haciendo referencia a este rey, a Ciro de Persia, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, yo soy Jehová, no hay más, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y le dice en esta profecía a Ciro, para que sepas que de donde nace el sol hasta donde se pone, no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Mira, hermano, es hermoso el poder contemplar y mirar hacia lo alto, mirar hacia el cielo, porque nosotros en esta mañana estamos meditando en uno que desde donde nace el sol hasta donde se pone, no hay más que yo, no hay más que yo. Desde donde nace el sol hasta donde se pone. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Y ahora vamos a observar lo que eh, pregonó de palabra y por escrito en todo su reino. Pero quiero mencionar algo antes. Dios cumple su palabra. Y le quiero invitar a que leamos ahí en el libro de Mateo. El libro de Mateo, el capítulo número 3 y el versículo número 13. Dios utilizó a Ciro para reconstruir su templo. Acá hay una sombra de la obra que el Señor hizo en la cruz del Calvario para establecer la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, como lo vemos ahí en primera de Timoteo, el capítulo número 2. Es una sombra que se cumple y se perfecciona en la persona del Señor Jesucristo. Pero fíjese lo que dice Mateo, el capítulo 13, el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo necesito ser bautizado por ti. Esta expresión, Juan se le oponía, la verdad es que me estremece. Cómo uno muchas veces se puede oponer a lo que Dios quiere de nuestra vida. Jonás es otro ejemplo, él se oponía. Fue lanzado al mar, estuvo en un gran pez durante 3 días y finalmente obedece la voluntad de Dios.
Y Jonás expresa, yo sabía que eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y acá damos a Juan oponiéndose. Pero el Señor le dice, pero Jesús le dijo, deja ahora. Es la voz de Dios hablando, deja ahora. Así como habló a través de Jeremías y para que se cumpliese su palabra, despertó el Espíritu en Ciro, fíjese acá, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesús, que dice, deja, porque conviene que cumplamos toda justicia. Cuando uno observa los hechos de la cruz, hay una frase que, hermano, hermana, nos debe estremecer. Cuando vio que estaba todo cumplido, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed, tengo sed. El Señor cumplió todas las profecías establecidas para Él, para que se cumpliese la escritura. Y uno mira a este rey pagano, pero que Dios dice que es mi pastor, que es mi ungido, y que Jehová despierta en él este espíritu para que se cumpliese la palabra dicha por Jehová por medio del profeta Jeremías. De palabra lo pregonó y por escrito a todo su reino. ¿Qué es lo que pregonó? Y esto es lo interesante, porque Ciro realiza unas declaraciones, realiza un mandato y también entrega lo que es la provisión. Dice ahí en el versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. La verdad es que los invito a meditar en esta expresión porque él reconoce que Dios le dio todos los reinos de la tierra. Cuando uno mira el libro del profeta Isaías, el capítulo 45, y nuevamente los invito para que lo lean en casa con más calma, eh, el Señor dice, le dice en esta profecía que Él le va a dar, que Jehová irá delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los tesoros muy guardados para que sepas que yo, Jehová, el Dios de Israel, que te pongo por nombre, que yo soy Jehová, Dios de Israel. Ciro conoció que Él es el Dios de Israel. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, él se refiere a Dios como el Dios de los cielos y el mandato es que él edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Luego, más adelante, en el versículo número 4, establece de que versículo 3, de que suban a Jerusalén, que está en Judá, y que el pueblo edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Ciro comprende, Ciro está contemplando al Dios de Israel. Este espíritu que fue despertado en él le hace contemplar al Dios de los cielos. Sin duda estaba establecido. Dios utilizó a este hombre pagano por la forma como él se expresa respecto al Dios de los cielos, porque Jehová Dios de los cielos es una expresión propia del pueblo de Israel que exclusivamente la utilizaba el pueblo de Israel. Me estoy inclinando a pensar, esto no está escrito, es un pensamiento, una convicción mía. Creo pensar que efectivamente Ciro se convirtió al Dios vivo y verdadero. Ojalá sea así porque le podemos ver en la gloria y sin duda podremos sentarnos junto a él a conversar de estas cosas. Pero dice que deben ir a edificar casa a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué es lo que dice Isaías? Con todo esto, tú conocerás que yo soy Jehová, el Dios de Israel, y que yo te puse nombre. Con todo esto, Isaías 45. Y luego establece este mandato de edificar la casa de Dios y de que
todo el pueblo de Israel, cuando hace referencia acá a los que hayan quedado y que en cualquier lugar donde mueren, suban a Jerusalén, con un objetivo, edificar la casa de Dios. Y hay algo muy interesante porque eso es una sombra de lo que el pueblo de Dios hace hoy en día. Lo vamos a mirar en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19-22, en un par de minutos más. Eh, pero fíjese que dice que los hombres la ayudaron. ¿Con qué? Con plata, con oro, con bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios proveyó. Dios entregó lo necesario para que eh, el pueblo construyera. Es cierto, el pueblo pasó por desánimo, el pueblo de Israel, la obra fue detenida, la reconstrucción del templo, pero el Señor lo dejó escrito para que nosotros recobremos ánimo. Porque muchas veces la oposición que hay en el mundo, el que tiene la potestad del aire, de Satanás, es muy grande cuando se refiere a la proclamación del Evangelio. Hace poco acá en nuestro país, un así llamado pastor eh, golpeó a un militar, se hizo el que lo atropellaban, porque fue a ser controlado por la autoridad sanitaria en nuestro país, porque estaba realizando una actividad eclesiástica en toque de queda, cuando la autoridad prohíbe el poder reunirse. Un pésimo testimonio, en donde el país entero apunta con el dedo a las iglesias que profesan fe. Un pésimo testimonio. Dificultades. Satanás aprovecha este tipo de situaciones para desprestigiar el nombre de Dios. Nos enfrentamos a eso. Pero, así como Ageo, así como Zacarías, le hablaron a Zorobabel y a Josué para que recuperaran ánimo para la reconstrucción del templo, lo edificaron y terminaron la reconstrucción del templo. Ese es el llamado que Dios nos hace, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, a ser discípulos, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos enseñando la palabra de Dios, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, estamos contemplando al Dios de los cielos. Y Dios nos va a proveer de lo que necesitemos para anunciar el Evangelio. Sin duda en esta pandemia no hemos recibido quizás plata, oro, pero sí hemos recibido esta tecnología que nos permite el poder conectarnos para estudiar su palabra. Y podemos observar después, y me voy a adelantar al versículo 7, cómo rey Ciro sacó de los tesoros de Nabucodonosor los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había robado, y se los entregó de vuelta. En este caso a Sesbazar, que vuelve junto a Zorobabel y a Josué, el sacerdote, para la reconstrucción del templo. Sin duda, la soberanía de Dios nos muestra que no hay de su mano libre. Como dice el profeta Isaías, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Sin duda, Dios es un Dios todopoderoso. Vamos a mirar rápidamente en los minutos que nos quedan en Efesios el capítulo 2. Y esto es lo que yo les quiero invitar a reflexionar. Vamos a quedar pendientes con lo que los otros tres reyes, tanto el rey Darío como el rey Artajerjes, declaran respecto de Dios. Ambos reyes, tanto Darío como Artajerjes, se refieren a Dios como el Dios de los cielos. Darío, cuando la obra estaba detenida, va y revisa las memorias de Ciro y encuentra este decreto que fue pregonado por palabra y por escrito en todo el reino. Y Darío dictamina que la obra debe continuar y Zorobabel con Josué y el pueblo continúan con la construcción del templo, de la casa de Dios. Avanza el tiempo y nos encontramos con Artajerjes. Y Artajerjes también se refiere en Esdras, el capítulo número 7, usted lo puede leer después en casa, se refiere al Dios de los cielos y que todo esto sea hecho prontamente. ¿Cómo nos referimos nosotros a nuestro Salvador? ¿Cómo nos referimos al Dios de los cielos? Sin duda, si estos reyes paganos se refirieron a Dios como el Dios de los cielos, nuestra boca debe entregar, como dice Hebreos el capítulo 13 y el versículo 27, así que entreguemos
siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, siempre. Y no solamente el primer día de la semana. El primer día de la semana, la cena del Señor es la cena del Señor y sin duda entregamos adoración, loor, alabanza, cánticos para la gloria de Jehová. Pero nosotros siempre, día tras día, debemos entregar sacrificio de alabanza. Vamos a mirar el libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo número 19. Dice Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Interesante, y profetas, lo hemos estado viendo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es nuestra piedra angular. Él es la piedra desechada por los hombres, pero para Dios es preciosa. Y sin duda para nosotros también es preciosa. A quien todo el edificio, bien coordinando, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Interesante esta expresión. En quien, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sí, la iglesia día tras día, con almas que son salvadas, va creciendo. Y como expresa acá, para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente santificados para morada de Dios en el Espíritu. Sin duda, el templo, como dice acá, en el Señor va creciendo día tras día, con almas salvadas para Cristo. Sin duda, una tremenda sombra que nos muestra Esdras, el capítulo 1, referente a la obra que el Señor Jesús realizó en aquella cruz de vergüenza. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió en nuestro lugar, en aquella cruz de vergüenza, cargando el pecado que era nuestro, para así ponernos a cuentas con Dios. Y los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, sin duda, como dice la palabra de Dios, somos bendecidos, pues estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y como hemos leído en el libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 19, que pertenecemos y somos miembros de la familia de Dios, que este edificio, la piedra principal de la angular es Jesucristo mismo, y que en quien, en el Señor Jesús, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Primera de Timoteo, el capítulo 3, y este seguramente es un versículo muy conocido por la gran mayoría de nosotros. Expresa la palabra de Dios ahí en Primera de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 15. Porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Dios de los cielos fue manifestado en carne. Yo y el Padre uno somos, expresa el libro de Juan ahí en el capítulo entre el 10 y el 14, no recuerdo bien la cita en este momento, pero yo y el Padre uno somos. Pero grande es este misterio. La casa de Dios, la iglesia, nosotros, su pueblo adquirido, pagado a precio de sangre. Sin duda que estas meditaciones, lo que le sucede a Israel, sin duda está profetizado para Israel. Y habrá un cumplimiento precioso que podemos ver en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, con este cielo nuevo y tierra nueva y esta nueva Jerusalén, eh, donde la iglesia también disfrutará de esa profecía. Pero sin duda, esta palabra para Israel es una sombra para nosotros, para nuestro crecimiento. Las cosas que se han enseñado son para nuestro beneficio. Contemplemos pues al Dios de los cielos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por el Señor Jesús y te damos gracias porque tú eres el Dios de los cielos, el Dios de Israel, el Dios. Te damos gracias porque tu palabra nos muestra que grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Y te damos gracias porque Padre Celestial, tú muestras tu amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Y así como fue mandatado por un rey pagano al pueblo de Israel, Zorobabel y Josué, la reconstrucción del templo, sin duda, nosotros tenemos una misión de anunciar
por todo el mundo el Evangelio e ir y hacer discípulos. Y es por esto que desde ya oramos por la predicación del Evangelio por la tarde para que tú bendigas tu palabra que ha de ser enseñada y haya gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Para aquellos que escucharán en vivo y también para aquellos que escucharán posteriormente en el canal de YouTube. En el nombre del Señor Jesús. Amén.